Bueno, hoy vamos a empezar con nuestro video, pero les quiero mostrar. Siempre me tengo que cambiar de lugar porque a esta hora, que es donde más silencio hay, son las horas que me encantan para pintar, se mete este solecito que a la vez me encanta porque cuando yo trabajo en la madera o en cualquier superficie se me seca por completo y demasiado rápido. Pero cuando voy a ilustrar es ahí donde tengo el problema, porque este solecito en pantalla no me deja ver lo que estoy haciendo. Les muestro por acá esta ilustración que hice y voy a ocupar este lado para empezar con mi video de hoy. Ya por aquí con menos calorcito del sol y más sombrita, vamos a darle inicio a este video y quiero comenzar con algo súper importante porque es una de las dudas que más tenemos cuando estamos iniciando y de hecho es lo más preguntado en los comentarios. Les quiero hablar un poco de los pinceles. Vamos a hablar de los pinceles para que ustedes sepan cómo son, cuáles son, cómo pueden usarlos y demás. Entonces vamos a iniciar. Empezamos con el pincel redondo o pincel punta redonda. Miren, en el mercado hay muchísima variedad de pinceles, diferentes marcas, diferentes materiales de los que ellos están hechos, porque pueden ser pinceles de pelo sintético, de pelo natural, y eso tiene diferentes usos y también diferentes cuidados que se los hablaré en un próximo video. Pero en este me quiero enfocar más que todo en que ustedes lo conozcan y sepan qué pueden hacer con él. Este por lo menos es un pincel redondo de cerda sintética, pero es bastante suave. Miren que tiene un cuerpo bastante grueso, o sea, es compacto. Su cerda da un pétalo que es bastante grueso, bastante gordito, rellenito, y tiene una punta bastante finita que me permite a mí poder hacer finalidades en pétalos y hojas muy pero muy detalladas. Bueno, ¿y qué puedo hacer con un pincel redondo? Puedo hacer varias cosas. Este pincel es útil para dar fondos, o sea, pintar fondos, crear colores base. Es muy ideal para darnos trazos bastante finos detalles que se ven muy bonito en las ilustraciones. Con él podemos hacer técnicas de acuarela, lo podemos usar para el óleo también y con el acrílico, que es con lo que yo trabajo. Es muy útil para hacer pétalos, para hacer hojitas, para hacer detalles en cualquier tipo de ilustración. Este es el pincel redondo o punta redonda. Nos da un trazo grueso con su cuerpo y uno fino con su punta. Debemos aprender a cuidarlo bien porque esa punta fina se daña y una vez se malogra ya no nos va a dar el trazo que nosotros deseamos. Es por eso la importancia de saberlo cuidar, pero sobre todo manejar, usarlo muy bien. Cuando nosotros vamos a usar su punta, pues no ejercemos ninguna clase de presión y para eso nuestra mano debe ser bastante ligera. ¿Cómo tengo yo una mano ligera, liviana? Haciendo ejercicios de adiestramiento, calentando mi mano, haciendo ejercicios que me van a permitir a mí tener una soltura y una destreza. Si quieres saber cuáles son esos ejercicios, míralo en mis primeros videos que se los publiqué ya hace rato. Ahí les comparto esos ejercicios que haciéndolo muchas veces van a crear una mano bastante suelta. Entonces este es el pincel redondo, este es un pincel número 11, de acuerdo a su numeración así mismo va a ser el tamaño de su cerda y cuando nosotros estamos empezando lo más indicado es que empecemos con numeraciones pequeñas porque cuando no sabemos manejar la presión del pincel con un pincel grande nos va a ser muchísimo más difícil. Este también es un pincel redondo mucho más pequeño, su cerda es más finita, mucho más larga y con él también puedo hacer hojas más pequeñas, más alargadas. En realidad la cerda deja de ser un problema cuando lo sabemos usar, porque cuando tú tienes esa presión bien dominada,
La flexibilidad del pincel deja de ser un problema para ti porque tanto grande como pequeño, largos o cortos los vas a saber manejar a la perfección. Saber manejar el pincel. Aquí les muestro otro pincel que es redondo, ya este es un poquito más viejito, pero su punta aún sigue siendo fina, está sequito, ya lo tengo hace bastante tiempo. Este es un número 12, con esto hago ramas más largas, hojas más grandes porque su cuerpo me lo permite ya que es mucho más grande. Con esto, al yo hacer este movimiento hago que la hoja sea muchísimo más amplia. Entonces aquí les presento 3 tipos de pinceles redondos de diferente numeración. Este es número 6, este es número 11, este es número 12. Miren, un plus que les quiero dar y es esto. Este pincel es número 8, es redondo, ya lo tengo hace ratico y de verdad que ellos ya llega un momento donde cumplen su ciclo. Ya por más que los cuides, ya de verdad el tanto uso, ellos se deterioran porque nada es eterno, ¿cierto? Cuando estos pinceles quedan así, que su punta está abierta, yo aún lo manejo. Aunque su punta está así, como ya tengo la práctica, yo hago hojas con él y me queda muy bien la punta. Igual me quedan rasgadas, que es algo que me gusta mucho. Pero digamos que de pronto alguien no lo sepa manejar, ya le va a quedar la punta abierta. Entonces lo botan, no los boten, mi gente. Miren, con este tipo de pinceles también se pueden crear otros efectos. Hay pinceles en el mercado que vienen para hacer detalles, vienen para hacer pelajes cuando pintan mascotas, pelo, todo esto, ¿verdad? Entonces, cuando esto les pase, no boten este tipo de pinceles, reutilícenlo. Esto hace efectos también y con él podemos hacer flores bastante pequeñitas, ramitas chiquiticas o, como les digo, pelo. Pintan una mascota, con esto se puede. Están haciéndole el cabello a una muñequita o a lo que estén pintando, con esto se puede. Así que esto se le puede dar otra funcionalidad. Estamos con el pincel lengua de gato. Este pincel es demasiado funcional, no te puede faltar. A veces son un poco difíciles de conseguir, pero por favor trata por todos los medios de tener un lengua de gato en tu colección de pinceles. ¿Por qué? Porque su cerda, su forma, más que todo su forma, es almendrada. Miren que ella es plana, pero tiene una curva que da el pétalo casi perfecto. Un pétalo que no tienes que hacer mucho esfuerzo para conseguirlo. Este de verdad se los recomiendo muchísimo. El lengua de gato ayuda mucho a hacer ciertos detalles. Hacemos pétalos, hojas, podemos también rellenar espacios grandes, podemos hacer también finos detalles en el sentido que sean mucho más estéticos, trazos elegantes. Con el lengua de gato se pueden hacer también transiciones de tono, pero en realidad a mí me encanta para hacer pétalos. Recuerden que el artista es quien tiene la intención de usar el pincel de acuerdo a lo que vaya a plasmar o a lo que se dedique dentro del arte, que es bastante amplio. A mí me gusta para hacer pétalos, únicamente para hacer pétalos. Con 2 trazos ya tengo un pétalo. Así que se los recomiendo muchísimo. Este es un número 11. Pasa lo mismo, la numeración te va a indicar el tamaño de la cerda. Hay lenguas de gato muchísimo más cortitos y este es una cerda mucho más larga. Entonces me permite hacer pues trazos más largos. Un solo trazo de este pincel ya me da un pétalo, sea para una margarita o si yo quiero un pétalo de una flor más grande, en 2 trazos lo puedo conseguir. Tenemos también el pincel plano. Este pincel es demasiado útil también y no nos puede faltar. No nos puede faltar porque con el pincel plano nosotros podemos rellenar espacios mucho más grandes. Nos sirve para hacer, de pronto en una ilustración queremos hacer un círculo que se usa mucho en el arte botánica, nos lo va a dar perfectamente bien para hacer líneas finas, transición de tono. Podemos hacer hojas con él porque con los 3 que les he mostrado podemos hacer hojas. Yo creo que tengo un video de eso, de una guía de pinceles, lo que podemos hacer.
Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Este es un pincel plano, también hay personas que lo llaman chato, es bastante fino, no tiene filamento como otros que sí sirven para hacer la técnica de doble carga, pero este funciona perfectamente bien. Recuerden que todo es el saber manejar el pincel. Una cosa que se me olvidó decirles al inicio y es sus partes, ¿no? El mango, esto se llama virola, y esta es la cerda, y todo hay que cuidarlo bien para que nuestro pincel dure mucho más tiempo. Este es un pincel de cerda, esto es más áspero, esto nos ayuda a nosotros a hacer el centro de las flores, a hacer detallitos en ramas. También es muy útil para cuando usamos stencils, nada más es hacer este movimiento. Es un poco más duro, es rústico, pero igualmente nos va a funcionar para diferentes técnicas en nuestra ilustración. Este es un pincel de cerda y también pasa lo mismo, o sea, las numeraciones nos van a ayudar a hacer cosas más grandes o cosas más pequeñas. Y finalmente, que tengo aquí a la mano este que es abanico, con este nosotros podemos hacer diferentes detalles, podemos hacer follaje, líneas finas. Cuando lo tenemos bien hidratado y colocamos pintura hacemos esto y sale esas partículas muy pequeñas de pintura que son prácticamente muy sutiles, que pueden ser nieve, pueden ser la niebla en un paisaje, muchas cosas se pueden hacer, todo es saberlo manejar con suaves movimientos. Lo que quería que supieran de los pinceles, porque siempre me preguntan qué usas, cuál es ese pincel, por favor denme el detalle. Y bueno, por acá rápidamente se los estoy pues mostrando, porque en realidad esto lleva más explicación y es una de las partes que yo doy en mis cursos, enseñarle a mis alumnos cada tipo de pincel, qué puede hacer con ese pincel, cómo debe usarlo, cómo debe cuidarlo, qué técnicas puede realizar, con qué pintura le va bien, porque no es lo mismo un pincel de pelo natural a un pincel de pelo sintético, los cuidados son diferentes y hay recomendaciones con ese tipo de pincel, porque un pincel bueno, que no sea tan costoso, pero que te puede servir a ti por su calidad, puede ser media cuando estamos empezando, no se compara con un pincel de pelo natural que es muy costoso y que es demasiado delicado. Entonces eso yo se los enseño en mis cursos para que lo sepan, desde comprar, elegir muy bien, hasta cuidarlos, lavarlos, almacenarlos, todo eso. Por aquí les quise pues compartir un poco para que tengan esa idea y ese conocimiento, y cuando tú vayas a comprar no estés como que bueno, ¿cuál voy a escoger? ¿Y cuál me llevo? Tú necesitas un pincel de cerda suave que tenga rebote. ¿Qué quiere decir eso? En la pincelada pues uno da la presión y el pincel debe volver a su estado original. No se te va a quedar como abierto, como que se desmoldó su cerda, se le salieron los pelitos, no. Necesitamos pinceles buenos para iniciar, porque todo va a ser más fácil para ti. No va a ser algo forzoso en tu mano, porque adicional a que no sabemos manejarlo, somos inexpertos, compramos un pincel que no nos va a ayudar, entonces ahí sí hay un grave problema. Tampoco nos vamos a ir a comprar el pincel más costosísimo para empezar, porque como les digo, no tenemos experiencia y los dañamos. Se los digo por mí, porque dañé pinceles cuando no los sabía usar, les abría la punta, los estropeé por completo. Así que con un pincel de buena calidad, un costo medio, un pincel que tenga una cerda suave, los puedes comprar, los puedes adquirir y te va a ir súper bien. Cuando vayas ganando más experiencia, más práctica, ahí sí puedes invertir en pinceles mucho más costosos, y sobre todo si tienes un emprendimiento, trabajas para otras personas que exigen excelente calidad cuando nos están pagando por nuestras creaciones.